Hay consolas que no mueren de golpe, no hacen puff y desaparecen, más bien se van apagando poco a poco, mientras todo el mundo empieza a mirar a la siguiente generación, a la nueva máquina, a los nuevos gráficos y a la promesa de que ahora sí, esto es el futuro. Pero justo en ese momento, cuando una consola parece vieja, superada o directamente sentenciada, a veces aparece un juego que le da una última bofetada al mercado. Y eso es lo que vamos a ver hoy, juegos que salieron cuando sus consolas ya estaban prácticamente muertas, olvidadas o en retirada, pero aún así consiguieron exprimirlas hasta límites absurdos. Pero antes de seguir, te recuerdo que si quieres pillar juegos digitales, DLCs, suscripciones o tarjetas de regalo, en Eneba tienes descuentos muy potentes. Y además, ahora puedes usar el código JUN7 para conseguir un 7 de descuento extra en juegos, DLCs, suscripciones y tarjetas de regalo, pero solo este fin de semana. Eso sí, ten en cuenta que el código se puede usar 3 veces por IP, y el carro tiene que tener un límite de máximo 150 € para aplicar el descuento, así que te dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Dicho esto, vamos a empezar con un caso muy especial, porque Vagrant Story no necesitó explosiones ni mundos gigantes para parecer adelantado a su tiempo. Porque tú lo ves hoy y dices, vale, esto es PlayStation 1, pero en el año 2000, cuando la PS2 ya estaba llamando a la puerta y la primera PlayStation empezaba a oler a despedida, esto era directamente una animalada, porque claro, la PS1 ya estaba muerta en el sentido comercial. Todo el mundo estaba mirando hacia las nuevas generaciones, hacia los gráficos más limpios, mundos más grandes y cinemáticas más espectaculares. Y entonces llega Square, en vez de hacer algo facilón para despedirse, y te suelta Vagrant Story, un juego que básicamente le dice a la consola: no te jubiles todavía, que te voy a exprimir hasta el último tornillo. Lo más loco era su apartado visual. No intentaba competir metiendo escenarios enormes sin control, sino haciendo magia con lo poco que tenía. Los personajes estaban hechos con polígonos, sí, pero tenían una dirección artística brutal. Ashley Riot no necesitaba una cara hiperrealista para imponer. Con 4 gestos, una postura seria y ese diseño oscuro, ya parecía protagonista de una historia adulta, rara y bastante más elegante que la media. Y luego están los escenarios. Lea Monde, la ciudad donde ocurre todo, tenía una atmósfera increíble. Calles vacías, catacumbas, murallas, zonas en ruinas, todo transmitía decadencia, misterio y peligro. No parecía un mapa hecho para rellenar horas, parecía un lugar maldito, de esos donde cada sala tiene pinta de esconder algo que no deberías tocar, pero donde realmente llevaba la consola al límite eran cómo juntaba todo: cámaras dinámicas, combates tácticos, menús complejos, transiciones elegantes y una narrativa casi cinematográfica. Vagrant Story no parecía un RPG normal de PS1, parecía un juego de autor intentando colarse en una máquina que ya estaba haciendo las maletas. Y si Vagrant Story fue una despedida con clase, God of War 2 fue directamente una despedida a gritos. Porque aquí no estoy hablando de un juego que saliera en mitad de la vida de la consola cuando todavía todo el mundo estaba flipando con ella. No, este juego salió en el 2007, cuando la PS3 ya estaba en la calle, la Xbox 360 llevaba tiempo enseñando músculo, y la pobre PS2, en teoría, ya tenía que estar recogiendo sus cosas para irse al cajón de las consolas legendarias. Pero claro, llegó Santa Monica Studios y dijo: ¿muerta? Sujetadme las espadas del caos. Lo bestia de God of War 2 es que no parecía un juego de despedida, parecía un juego hecho por un estudio que todavía tenía hambre, rabia y ganas de dejar claro que conocían la PS2 mejor que nadie. El primer God of War ya era una locura, pero la secuela fue como coger todo lo que funcionaba y multiplicarlo por 3. Más jefes gigantes, más escenarios imposibles, más enemigos en pantalla, más cinemáticas integradas, más destrucción, más épica y más sensación de estar jugando algo demasiado grande para esa consola. La primera hora ya era una declaración de guerra. Empiezas en Rodas, con Kratos convertido en un monstruo de poder, y de repente tienes al coloso de Rodas moviéndose por el escenario como si aquello fuera una película interactiva. Y lo fuerte es que la PS2 no se derretía, sufría, seguro, pero el juego lo escondía con una inteligencia brutal. Cámaras fijas muy bien pensadas, escenarios diseñados para parecer enormes, trucos visuales por todas partes, y una dirección artística tan potente que te hacía olvidar las limitaciones técnicas.
Algo parecido pasó años después con The Legend of Zelda Breath of the Wild, pero en la Wii U. Porque claro, cuando este juego salió en 2017, la Wii U ya estaba prácticamente sentenciada. Nintendo Switch llegaba como la gran salvación de Nintendo. Todo el mundo hablaba de la nueva consola híbrida y Wii U se había quedado con esa fama triste de máquina rara, incomprendida, y con un catálogo mucho más interesante de lo que vendió. Y entonces llega Breath of the Wild, un juego que no solo era enorme, sino que parecía diseñado para decir: vale, la Wii U no triunfó, pero mira lo que todavía puede mover. Lo más bestia es que no estoy hablando de un Zelda pasillero, cerrado o pequeño para disimular. No, estoy hablando de un mundo abierto gigantesco con montañas que puedes escalar, praderas enormes, clima dinámico, físicas, fuego que se propaga, objetos que reaccionan entre sí, y una libertad que parecía imposible para una consola que ya venía muy justita incluso en comparación con PS4 y la Xbox One. La gracia está en que Nintendo no intentó competir por músculo bruto, no fue por la vía más de mira cuántos polígonos tengo, sino por inteligencia. Usó una dirección artística preciosa, colores limpios, escenarios abiertos y un estilo visual que disimulaba muy bien las limitaciones. En Wii U había bajones, sí, y se notaba que la consola estaba sudando, pero aún así lo que tenías delante era tan ambicioso que daba igual. Tú salías de la meseta de los árboles, veías Hyrule extendiéndose hacia el horizonte y pensabas, ¿esto está funcionando en la Wii U? Y lo más importante, no era solo grande por ser grande. Todo el mapa estaba pensado para que te picara la curiosidad. Una torre a lo lejos, una montaña sospechosa, una luz extraña, un santuario escondido. El juego te empujaba constantemente a investigar sin necesidad de llenarte la pantalla de iconos. Y de una consola olvidada para muchos pasamos a una generación que se resistía a morir con Rise of the Tomb Raider. Y es que Rise of the Tomb Raider no salió en PS3, salió en la Xbox 360 junto a la versión de Xbox One, y aún así, precisamente por eso tiene tanto mérito, porque en el 2015 la Xbox 360 ya estaba más que amortizada, la nueva generación ya llevaba tiempo en marcha, PS4 y Xbox One estaban ocupando escaparates, y la 360 ya sonaba consola de otra época, pero de repente llega este juego y dice, vale, soy de la generación vieja, pero todavía puedo enseñar los dientes. Y lo fuerte es que Rise of the Tomb Raider no era un juego pequeño ni recortado en ambición. Venía después del reboot de 2013, que ya había sido bastante espectacular, y esta secuela quería ser más grande en todo. Escenarios más abiertos, más tumbas opcionales, más nieve, más efectos, más cinemáticas, y una Lara mucho más metida en ese papel de superviviente que se está convirtiendo poco a poco en leyenda. Claro, el Xbox 360 no se veía como la Xbox One, eso era imposible. Había menos detalles, texturas más justas, iluminación más simple, y algún que otro truco visual para que la máquina no explotara. Pero ahí está la gracia, el juego seguía funcionando sorprendentemente bien, seguía teniendo esa sensación de aventura cinematográfica, de estar trepando por montañas imposibles, entrando en ruinas perdidas y escapando de avalanchas mientras todo se cae a tu alrededor. Lo más impresionante era cómo conseguía mantener la escala. Siberia, las instalaciones soviéticas, los templos, las cuevas heladas, todo seguía teniendo presencia. No parecía una versión hecha con desgana para cumplir contrato, sino un port muy trabajado de esos que intentan decirte sí, la consola está vieja, pero todavía podemos sacar algo digno de aquí. Pero si hablamos de consolas llevadas al límite, hay que mencionar sí o sí The Last of Us en la PlayStation 3. En 2013 la PS4 estaba a nada de salir, la generación ya había tocado casi todo lo que podía dar, y mucha gente pensaba que la PS3 ya no podía sorprender demasiado. Habíamos visto Uncharted 2, Uncharted 3, Killzone, God of War 3, vamos, que la consola ya había sacado pecho varias veces, pero entonces llegó Naughty Dog y dijo, todavía no habéis visto nada. Lo fuerte de The Last of Us es que no parecía un juego de PS3 intentando aguantar el tipo, parecía una superproducción moderna atrapada dentro de una máquina que ya iba con la lengua afuera. Desde el primer momento, con esa intro durísima, el juego dejaba claro que no venía solo a enseñar gráficos, venía a meterte en la cabeza de Joel y Ellie, y hacerte sufrir, hacerte caminar por un mundo destruido que se sentía sucio, peligroso y tristemente requerible. Y técnicamente era una locura. Los escenarios estaban llenos de detalles, habitaciones abandonadas, paredes comidas por la humedad, ciudades invadidas por la vegetación, zonas oscuras donde cada ruido te ponía en tensión. Todo tenía una dirección artística brutal. Además, el juego exprimía a la PS3 en cosas que no siempre se notan a simple vista. Las animaciones, las expresiones faciales, la iluminación, la IA de los enemigos, la sensación de peso al disparar, el sigilo o los combates desesperados.
todo estaba ajustado para que sintieras que sobrevivir era incómodo. No eras un héroe pegando tiros con música épica, eras un tipo cansado, peligroso, roto, intentando salir vivo de situaciones horribles. Y ahora bajamos un poco el volumen, pero no la ambición, porque Baten Kaitos Origins fue otro tipo de despedida. Y estoy hablando del 2006, una época en la que la Nintendo ya venía con la Wii preparada para conquistar medio planeta con el mando de movimiento, y la pobre GameCube venía de una generación rara, querida por muchos, sí, pero comercialmente muy lejos de la PS2. Para mucha gente, la consola ya estaba muerta, ya no era el centro de la conversación, y entonces llega Baten Kaitos Origins como diciendo: perdona, antes de apagarme todavía tengo algo precioso que enseñar. Lo curioso es que no llevó la GameCube al límite como lo haría un juego de acción lleno de explosiones, sino de una forma mucho más elegante. Aquí el músculo estaba en la dirección artística, en los escenarios pre-renderizados, en el diseño de personajes, en la música y en esa sensación de estar jugando un JRPG de otra época, pero con una identidad muy rara. Cada zona parecía una ilustración viva, ciudades flotantes, templos imposibles, bosques extraños, interiores llenos de detalles. No era el típico mundo de fantasía genérico, tenía una identidad muy marcada, casi de cuento extraño, como si alguien hubiese mezclado anime, pintura digital y un sueño febril. Y técnicamente tenía bastante mérito, porque GameCube no era una consola pensada para competir con enormes RPGs de presupuesto infinito, y aún así, el juego conseguía verse limpio, colorido y muy trabajado. Además, el sistema de combate era una locura muy suya, nada de atacar sin pensar. Tenías cartas, tiempos, combos, decisiones rápidas y una estructura bastante más dinámica de lo que parecía al principio. Claro que si lo que queremos ver es una consola sudando de verdad, ahí entra Crysis 3. Porque en el 2013 PS3 y Xbox 360 ya estaban completamente en la recta final. PS4 y la Xbox One estaban a punto de llegar. Los jugadores ya olíamos la nueva generación, y esas consolas veteranas llevaban años tragándose mundos abiertos, shooters, cinemáticas, explosiones y ports cada vez más exigentes. Y entonces llega Crytek, una compañía muy famosa precisamente por hacer llorar a los ordenadores, y decide meter Crysis 3 en PS3 y la 360. Vamos, como intentar aparcar un tanque dentro de un garaje para bicicletas. Lo bestia de Crysis 3 era que no venía a ser un shooter normalito para despedir la generación. Venía con selvas urbanas, vegetación enorme, iluminación muy avanzada para la época, efectos de partículas, reflejos, lluvia, enemigos con armaduras y un traje nanosuite que te permitía ir en sigilo, pegar saltos, hacerte invisible, reventar enemigos o convertir cada combate en un festival de caos. El juego no siempre iba fino, eso hay que decirlo. En consolas habían bajones, resolución ajustada, recortes evidentes y momentos donde se notaba que el hardware estaba haciendo lo que podía. Pero precisamente aquí estaba la gracia. Incluso con sus limitaciones, Crysis 3 seguía pareciendo una barbaridad visual. Habían zonas donde veías la ciudad invadida por la naturaleza, con edificios destrozados, hierba moviéndose, luz entrando entre estructuras oxidadas, y tú pensabas, ¿esto de verdad está corriendo en una Xbox 360 o en una PS3? Y en Xbox 360 también tuvimos otro golpe de autoridad con Halo 4. Porque tú ves este juego y dices, vale, alguien en 343 Industries hizo un pacto raro con la 360, porque estoy hablando del 2012, una época en la que la consola ya estaba en su última vuelta seria. La Xbox One estaba a la vuelta de la esquina, la generación llevaba años exprimiéndose, y la 360 ya había visto de todo. Gears of War, Forza, Mass Effect, Skyrim, Red Dead Redemption, vamos, que la máquina ya no tenía mucho que demostrar. Pero entonces llegó Halo 4 y dijo, perdón, todavía puedo aparecer de nueva generación durante un rato. Lo más salvaje era el salto visual. Veníamos de Halo 3, que era enorme y muy querido, pero no era precisamente el juego más bruto gráficamente de la consola. Halo 4, en cambio, parecía otro planeta. Los modelados de los personajes estaban mucho más detallados, las armaduras brillaban de una forma increíble, los escenarios tenían más densidad, la iluminación era mucho más espectacular, y las cinemáticas parecían demasiado buenas para una Xbox 360. La cara del jefe maestro, aunque casi nunca la veas, transmitía más peso que nunca solo con cómo se movía. Y Cortana directamente parecía sacada de una máquina mucho más moderna. Sus expresiones, sus gestos y esa sensación de fragilidad hicieron que el juego no solo pareciera más bonito, sino también más humano.
Y luego estaban los escenarios. Requiem no era simplemente otro planeta bonito, era una mezcla de selvas alienígenas, estructuras Forerunner gigantescas, luces imposibles y arquitectura futurista que parecía diseñada para dejarte con la boca abierta. El juego usaba trucos, claro, como todos los grandes títulos de final de generación, pero los usaba con una elegancia brutal. Te enseñaba lo justo, escondía lo necesario y siempre encontraba la forma de parecer más grande de lo que realmente era. Después nos vamos a la Dreamcast, una consola que tuvo una despedida casi trágica pero también llena de estilo, y ahí aparece Sonic Adventure 2. Porque cuando llegó Sonic Adventures 2 en 2001, la Dreamcast ya estaba prácticamente muerta comercialmente. Sega ya había anunciado que dejaba de fabricar consolas, PlayStation 2 estaba arrasando como un monstruo, y mucha gente veía a la Dreamcast como esa máquina adelantada a su tiempo que no consiguió sobrevivir. Pero entonces aparece Sonic, se sube a un helicóptero militar, salta al vacío, empieza a hacer snowboard por las calles de una ciudad y te dice tranquilo, todavía queda fiesta. Y técnicamente era una locura para la consola. El juego iba rapidísimo, tenía escenarios enormes para lo que proponía, cámaras más cinematográficas, personajes muy expresivos, mucha música vocal, escenas con una ambición casi de anime noventero, y una presentación que parecía mucho más moderna que la mayoría de plataformas de la época. No era solo correr por correr, era correr por autopistas, escapar de camiones gigantes, grindar por raíles, lanzarte al espacio, infiltrarte en bases militares. Además, Sonic Adventures 2 entendía algo clave. La Dreamcast no podía competir ya en ventas, pero sí podía competir en personalidad. Y vaya si lo hizo. El juego tenía una actitud brutal. Sonic era más chulo que nunca. Shadow apareció como ese rival oscuro que parecía diseñado para volarle la cabeza a cualquier niño de la época. Y la banda sonora convertía cada nivel en un videoclip jugable. Cityscape, sin ir más lejos, no era solo una fase, era una declaración de intenciones. Y cerramos el vídeo con Black, que no necesitó mundos abiertos ni sistemas complejos para llevar la PS2 y Xbox al límite. Salió en el 2006, cuando estas consolas ya estaban casi en la puerta de salida. Xbox 360 ya estaba en la calle, la PS3 estaba al caer, y mucha gente empezaba a mirar la generación anterior como algo viejo. Pero entonces llegó Criterion, los mismos locos de Burnout, y dijo, vale, ¿y si hacemos que disparar se sienta como estrellar un coche contra una gasolinera? Y eso era Black. No quería ser el shooter más profundo del mundo, ni el más táctico, ni el más realista. Quería que cada bala sonara como si estuvieras rompiendo el escenario a martillazos. El juego tenía una obsesión enfermiza con las armas. Las recargas eran exageradas, los disparos tenían un peso brutal, las escopetas parecían cañones, los fusiles rugían, y cada cargador vacío daba la sensación de estar destrozando media pantalla. Lo más bestia es que para la época el nivel de destrucción era una locura. Cristales saltando, paredes marcadas por balas, explosiones enormes, humo, chispas, coches reventando, puertas volando. No era destrucción totalmente libre, claro, pero estaba tan bien colocada que parecía que todo podía romperse, y eso en la PS2 y la Xbox tenía muchísimo mérito. Eran consolas que ya habían dado casi todo, pero Black les exprimía para que cada tiroteo pareciera más grande de lo que realmente era. Además, el juego tenía una presentación muy de cine de acción noventero, nada de complicarse demasiado, misión, zona militar, enemigos por todas partes, y tú entrando como si fueras un ejército de una sola persona. Y al final, esto es lo bonito de los videojuegos, a veces una consola puede estar comercialmente muerta, olvidada por el público o eclipsada por la siguiente generación, pero todavía queda un estudio dispuesto a apretarla hasta que no pueda más. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de todos estos juegos te parece el mayor milagro técnico de su consola? ¿Y cuál crees que me he dejado fuera? Déjamelo abajo en comentarios, porque seguro que hay más ejemplos de esos que hicieron sudar al hardware hasta el último segundo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde móvil, y suscríbete si quieres más top de videojuegos y te encantan los juegos. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.